con Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón, fíjate, yo te preguntaba sobre el rol de la impaciencia en la historia, porque eso ha sido uno de los elementos que ha marcado este momento político. Sí. Cuando el resumen de esas dos consignas habla de una estrategia y una táctica que llevan al inmediatismo en la búsqueda de soluciones, y eso, por supuesto, ha dificultado la concreción de una estrategia exitosa para la oposición, ¿no? Claro, está el ejemplo del 15 de las elecciones de 2015, ¿no? Donde se produjo ese triunfo que... Y antes, todo lo que fue ese proceso de reconstrucción que va desde la participación electoral en el 2006, desde la candidatura de Manuel Rosales hasta la victoria el 2015. Un proceso de reconstrucción, de reelaboración, de unidad, de fortalecimiento de todas esas cosas, lamentablemente dilapidado en buena manera por estrategias equivocadas. Mira, los procesos sociales, como los procesos históricos, son cosas que siempre exigen dos valoraciones especiales, un poco utilizando la nomenclatura marxista, las condiciones objetivas, que es la realidad, y las condiciones subjetivas, que tienen fundamentalmente que ver con la correlación de fuerzas. Cuando tú ves los grandes procesos históricos que ha habido en Venezuela, la independencia, por ejemplo, ¿cuándo comienza? Cuando tú te remontas a lo que fue, por ejemplo, el movimiento de los comuneros de Juan Francisco de León, que fue casi a mitad del siglo XVII, 1750 y tanto. Y después te pone José Leonardo Chirino, los intentos de Miranda, la Picornell, Gual y España. Es decir, tenía que madurar en ese momento. La sociedad venezolana no estaba madura para el cambio. Había una acumulación de contradicciones, pero no se había producido el hecho generador. ¿Cuándo se va a producir el hecho generador? Con todo lo que se conoce como la crisis de la monarquía española, la abdicación de Bayona, el motín de Aranjuez, la prisión de los príncipes y del rey de España por Napoleón, y allí entonces hay la condición objetiva y hay una correlación de fuerzas favorable, que es la que va a desencadenar un proceso que después va a tener 11 años, una guerra desgarradora. El proceso federal, que es otro de los grandes procesos históricos vividos con Venezuela, fue un proceso prácticamente incubado desde el momento en que se libró la independencia, porque dejó pendiente el problema más serio que tenía la gente, el problema de la tierra, el problema de las clases sociales, el problema de la opresión, digamos, sobre los factores de menores recursos. Incluso algunos establecen hitos como la aprobación de la ley del 10 de enero de 1834, que la llamada Ley de Libertad de Contratos, que entonces colocó en manos de lo que llamaban entonces la burguesía usuraria, los dueños del capital, la posibilidad de liquidar digamos, las acreencias que establecían sobre los demás sectores. Ahí es donde nace el Partido Liberal y se va a producir, fíjate tú, se produce todavía un primer hito de ese proceso, que es lo que se llama la historiografía venezolana de insurrección campesina de 1846, que va a ser sofocada por Páez y por Sublé, que era el presidente. Y luego, bueno, 12 años después, va a estallar la guerra federal, que va a durar 5 años más. Cuando el otro proceso histórico, lo que se conoce, y valga la recomendación de un libro extraordinario escrito por uno de los grandes historiadores, el más grande, diría yo, de los historiadores venezolanos, Ramón J. Velázquez, ¿no? La caída del liberalismo amarillo. Bueno, son 30 años de la llegada de Guzmán Blanco en 1872 hasta la llegada de los andinos en 1999. El proceso... 1899. El proceso del posgomecismo o del posandinismo, que tú pudieras decir que es una transición que comienza con la muerte de Gómez, con López Contreras, con Medina Angarita, y que va a tener un momento, digamos, de corte histórico con el 18 de octubre del 45. Entonces son procesos que van madurando, son procesos que van, pero que siempre requieren de un liderazgo esclarecido, es decir, de un liderazgo que tenga la pupila puesta precisamente sobre esos fenómenos y sobre la forma como la sociedad va evolucionando y como la correlación de fuerzas va favoreciendo. Y este año, ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el liderazgo opositor? Retomando pues esa... Mira, yo creo que Guaidó jugó un papel estelar con su liderazgo. Creo además que levantó, porque no se te olvide que veníamos de derrotas de distintos signos. Una derrota fue la política de calle, 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 luego la política de ir a las elecciones regionales, luego la política de abstenernos, que por cierto, te repito, no son nuevos errores, son los mismos errores cometidos por segunda vez. Fueron los mismos errores del 2004 después del referéndum, porque ni siquiera hay que tener originalidad para volver a equivocarse con cosas nuevas, pero no hacer, yo siempre repito esto de lo que yo aprendí en cuarto año de psicología, de los reflejos condicionados de Pavlov, ¿no? Que es que siempre el chavismo pone la trampa y nosotros acudimos a la trampa. Porque, mira, ahora, este gobierno de Maduro es un gobierno que está
desprestigiado, desacreditado, cercado internacionalmente. ¿Qué le queda? ¿Cuáles son sus activos? La fuerza. Y cuando digo la fuerza, ¿cuál fuerza? Bueno, la Fuerza Armada Nacional en su cúpula, que hasta ahora se ha mantenido más o menos cohesionada, la fuerza represiva, los distintos cuerpos, y la fuerza irregular que ellos mismos han armado, los colectivos, toda esa cosa. Ahora, si tú crees, como mucha gente cree, que aquí la salida es a la brava, que aquí la salida es confrontándonos, bueno, pero ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que tú tienes? Porque uno cuenta los cañones. Mira, cuando tú tienes la fuerza, Rómulo Betancourt, que todo el mundo, particularmente los adecos, dicen que fue el padre de la democracia, el que nos dio la democracia. Yo eso no lo creo, pero lo digo como lo dicen los adecos y como lo dice mucha gente. Bueno, chicos, el 18 o en junio de 1945, cuando se le presentó Pérez Jiménez y Delgado, los militares complotados, y le dijeron, mire, señor Betancourt, nosotros tenemos la mayoría del ejército para dar un golpe, y usted va a ser el presidente de la República. Bueno, no tuvo escrúpulos en decirle que sí, a pesar de que había derramado todos los galones de tinta contra el militarismo, contra el caudillismo, contra todo eso. Le echó pichón porque sintió que tenía la fuerza. Ahora, si tú no tienes la fuerza militar, si tú no tienes la fuerza irregular, ¿cómo vas a ir tú a combatir en el campo de la fuerza? Que es una, mira, eso es una cosa de 4 dedos de frente, como dicen en mi pueblo. Tú tienes, ¿cuáles son tus ventajas comparativas? El pueblo, la ciudadanía, la movilización, el rechazo, el repudio que existe frente al régimen. Canaliza eso cívicamente, movilízalo, actívalo, organízalo, únelo en una unidad real, que no sea una unidad pegada con saliva del oro, de distintos liderazgos peleándose unos con otros y de distintos partidos disputándose un hueso que no tiene carne. Únelos de verdad y con eso tú haces de eso una fuerza invencible. 30 de abril. ¿Qué tuvo de bueno, qué tuvo de malo? Bueno, yo creo que fue un disparate por todo, porque tuvo de malo todo. Yo no creo en salidas militares. Oye, pero si vas a salir una salida militar, hazla como hizo Rómulo Betancourt el 18 de octubre. Organízala bien y hazla bien. Y como lo hizo Chávez también, porque los chavistas ahora se horrorizan por el golpismo. Bueno, si la génesis de toda esta desgracia viene de un golpe militar. Ellos ahora se horrorizan de 2 golpes militares, desde el 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Entonces ahora son los grandes demócratas, los institucionalistas, unos tipos que insurgieron en la vida pública y que viven amenazando además con eso. Porque viven amenazando que si en Venezuela tenemos la fuerza para... Entonces, ¿cuál es la autoridad moral? Pero te repito. Pero fíjate tú una cosa, Rafael Simón. Tú y yo apoyamos electoralmente a Chávez en el año 98. Sí. Y mucha gente, y hasta con razón, pueden recriminarnos y nos han recriminado por qué apoyaron a Chávez si intentó dar 2 golpes de Estado. Y esa pregunta yo te la hago a ti ahora. Chicos, porque Venezuela llegó a 1998. Ahora la gente dice que nosotros éramos felices, que vivíamos en un paraíso terrenal y que el diablo sería, porque hay un personaje, yo venía hablando con un amigo mío que dice que los grandes culpables desde que la humanidad se creó son Dios y el diablo. O tú le echas la culpa a Dios o le echas la culpa al diablo. Y Dios se me volteó, el diablo está aquí. Pero la verdad verdadera es que esa democracia, fundada el 23 de enero de 1958, había llegado a unos niveles de desafección, de repudio popular, de que la gente estaba buscando una salida desesperada. Ahora, ubícate en el cuadro, es muy fácil hacer el análisis 20 años después, ¿no? Eso es lo que llaman profetas del pasado, eso es facilito. Ahora, ubícate en el cuadro. Salas Romer era el candidato, vamos a llamarlo así, utilizar una cosa que a mí no me gusta, pero no hay otra manera de que la gente... De la derecha. Centro derecha o de la derecha. Ahora, tú y yo, que venimos desde niños, de luchar por un cambio con una visión de izquierda, con una visión progresista, ¿por quién podíamos identificarnos? Es decir, yo no creo, yo te digo, yo no creo que haya sido un error, y lo digo con las consecuencias que eso tenga, la llegada de Chávez al poder en 1982. Fue la consecuencia de, porque hay gente, tú votaste por Chávez, bueno chicos, y los que hundieron a Venezuela, y los que hicieron que la gente llegara en la desesperación a votar por Chávez. ¿Acaso que la gente votó por Chávez porque era loca? Votó por Chávez porque esa democracia había dejado de darle al pueblo comida, expectativas, había dejado además de ser decoroso, se había prostituido, se había corrompido. Por eso fue que la gente votó. ¿Acaso que la gente votó porque se volvió loca? Lo que pasa es que es muy fácil, te repito, hacer el análisis 20 años después sobre esta tragedia que estamos viviendo. Porque de que esto es 100 veces peor, es 100 veces peor. Pero eso nadie podía visorarlo en 1996, 97 y 98. Te repito, eso es fácil. Y podríamos vivir cosas peores. Vamos a la pausa y venimos con eso. Siempre se pueden vivir cosas peores. Ya venimos con Rafael Simón. Parece que no, pero sí.